Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver un problema de funciones polinómicas y lo vamos a resolver usando GeoGebra. El objetivo de este problema es que podamos usar el ajuste polinómico, evaluar funciones, resolver ecuaciones y hablar un poco sobre la pendiente de la recta y el coeficiente de posición, ya que la función que vamos a resolver o la función polinómica que vamos a resolver es de grado 1, o sea, una función lineal. Entonces vamos a ingresar a INACAP, vamos a ir al curso que corresponde, que puede ser funciones y geometría, funciones y números complejos, funciones y matrices o funciones y progresiones. En este caso vamos a ingresar a funciones y geometría y el problema va a ser gasolina. Entonces ingresamos a gasolina y vamos a resolver. El enunciado dice, suponga que el valor de la gasolina varía semana a semana de forma lineal, de tal forma que la semana 15 el valor de la gasolina era de 1.042 pesos. La semana 24 el valor de la gasolina era de 1.087 pesos. Y con eso en mente, con esta información, vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta A. Encuentra una función que modele el valor de la gasolina dependiendo de la semana transcurrida. Pregunta B. ¿Cuál será el valor de la gasolina la semana 47? Pregunta C. ¿En qué semana el valor de la gasolina será de 1.182 pesos? Y pregunta D, si debido a ciertas circunstancias a nivel mundial, el valor de la gasolina comienza a bajar cuando alcanza un valor de 1.292 pesos por litro, disminuyendo 5 pesos cada semana. La pregunta es, ¿qué función modela esta nueva situación? Entonces, con todo esto vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces la pregunta A dice, encuentra una función que modele el valor de la gasolina dependiendo de la semana transcurrida. Para encontrar el modelo o la función, en GeoGebra usamos el ajuste. Por ahora, el ajuste será un ajuste polinómico, ya que existen otros ajustes también en GeoGebra. Y el ajuste polinómico lo que necesita es lo siguiente. Primero, necesitamos definir los puntos. Primero, se definen los puntos, o sea, los valores que nosotros tenemos. En este caso, los datos que entrega la tabla. Una vez que se definen los puntos, usamos el comando que es ajuste polinómico. Y entre paréntesis vamos a escribir los puntos que ya acabamos de definir y luego vamos a escribir el grado del polinomio. Este sería el segundo paso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir los puntos, ya que los puntos tienen que ir dentro de este comando y luego vamos a indicar cuál es el grado del polinomio que nosotros queremos buscar. Si es lineal, entonces el grado va a ser 1. Si es cuadrática, el grado va a ser 2. Y así en adelante. Si es cúbica, el grado va a ser 3. Y el polinomio en realidad puede ser hasta del grado que nosotros queramos, va a depender igual de la información. Entonces, con esto en mente, vamos a considerar lo siguiente. El primer valor, el primer dato, nos indica que semana 15, valor 1.042 pesos. Esto, para ingresarlos como puntos, necesitamos ingresarlos como par ordenado. Eso quiere decir que primero vamos a escribir el valor de la variable independiente, que es la semana, y luego vamos a indicar el valor de la variable dependiente. Vamos aquí a escribir un recordar que los pares ordenados siempre es x y luego el resultado de la función.
Entonces, por un lado vamos a tener la semana, semana 15, chuta. Y por otro lado vamos a tener el valor de la gasolina. Entonces aquí tenemos nuestro primer punto que le vamos a dar el nombre de A. Ahí sí. Vamos a borrar solo para dar el nombre. O sea, vamos a llamar A igual a 15.042. Entonces, 15 es la semana y 1042 es el valor de la gasolina. Por otro lado, el segundo dato, el dato 2, nos indica que la semana 24, el valor será de 1087 pesos. Esto quiere decir que el punto, que ahora le vamos a llamar B, solo para diferenciar del primero, va a ser 24 y 1087. Al igual que en el dato anterior, como en todos los datos, siempre va primero la variable independiente y luego va la variable dependiente. O bien, primero siempre va el valor que vamos a reemplazar y luego va el resultado. Entonces vamos a ir a GeoGebra y vamos primero a definir los puntos. Y esto es súper importante. Por ejemplo, si nosotros escribimos A igual a 15.042 y damos Enter, se va a escribir de esta forma. Va a escribir primero el 15 y después el 1042 porque va a pensar que es un vector. Y lo que nosotros queremos definir son puntos. Entonces, GeoGebra, para esto, considera que al momento de definir los puntos tienen que estar en mayúscula. Entonces vamos a borrar aquí todo. Chuta, ahí sí, borrar. Vamos a borrar y vamos a volver a definir, pero ahora con mayúscula. A va a ser igual a paréntesis 15 y 1042. Y ahí tenemos definido nuestro primer punto. Para el dato 2 le damos el nombre de B, también tiene que ser mayúscula por la misma explicación anterior. Y semana 24, 1087 el valor. Entonces, una vez que nosotros tenemos los puntos definidos, vamos a escribir el comando. El comando es ajuste polinómico. Si ustedes escriben ajuste, van a aparecer varios ajustes. Ajuste base exponencial, exponencial, implícita, lineal, logarítmica, logística, etcétera, etcétera. El ajuste que nosotros vamos a usar se llama ajuste polinómico. Y aquí se fue para el lado, pero eh, van a aparecer algunas opciones. Voy a mover esto para que se logre ver. Si escribimos ajuste polinómico, va a mostrar dos opciones. La primera es ajuste polinómico y dice lista de puntos, grado del polinomio, que es lo que nosotros vamos a usar. La segunda es función a mano alzada, ¿ya? Pero eso no lo vamos a hacer. Entonces, lista de puntos y grado del polinomio. Aquí dice cómo tenemos que completar, tal como habíamos escrito anteriormente. Primero vamos a ingresar los puntos en llaves. Primero la A, luego la B, aunque el orden da lo mismo, y luego nos movemos hacia el lado, y donde dice grado del polinomio, en este caso vamos a escribir grado 1 porque es una función lineal. Y de esta forma, GeoGebra nos va a entregar la función con la que vamos a trabajar en esta pregunta. La función es 5x más 967. Entonces la función o modelo sería 5x más 967. Y con esta función nosotros vamos a trabajar las preguntas siguientes. ¿Qué es lo importante de esta función? Muy, muy importante de esta función, recordar que cuando hablamos de funciones en una variable, lo que estamos haciendo es justamente relacionar dos variables. En este caso, una variable que le damos el nombre de x,
que representa la semana transcurrida y por otro lado, chuta, y por otro lado tenemos la variable dependiente, que básicamente es el resultado y en este caso corresponde al valor o a los pesos. La gracia de tener claro estas dos variables con las que nosotros vamos a trabajar es que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos. Por ejemplo, la variable x que corresponde a la semana indica que lo que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, siempre que hablen de semana, solo tenemos que reemplazar en la función. Si me hablan de la semana 30, cambiamos la x por 30. Semana 80, cambiamos la x por 80. Pero si lo que nosotros conocemos es el resultado, que en este caso es el valor de la gasolina, lo que vamos a hacer es resolver una ecuación. O sea, si en la pregunta me dicen 1.500 pesos, hay que resolver una ecuación. Si la pregunta dice 2.000 pesos, hay que resolver una ecuación. Entonces, esto es importante para saber cómo resolver las preguntas siguientes. Una cosa es encontrar el ajuste polinómico y otra cosa es saber cómo se usa ese ajuste para responder el resto de las preguntas. Entonces, antes de seguir, vamos aquí a la pestaña de soluciones y vamos a ingresar nuestra primera respuesta, que es 5x más 967. Y guardamos. Vamos a responder la pregunta B. Dice, ¿cuál será el valor de la gasolina en la semana 47? En este caso nos hablan de semana 47. Según lo que nosotros vimos en la pregunta A, la semana era el valor de X, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Semana 47 significa cambiar la X por 47, o sea, reemplazar. En GeoGebra, si nosotros queremos reemplazar, lo único que tenemos que hacer es escribir el número entre paréntesis. Vamos a escribir f, porque es la función con la que nosotros estamos trabajando, y entre paréntesis vamos a escribir el número con el que nosotros queremos reemplazar. Si hacemos eso, GeoGebra nos va a entregar el resultado. Entonces, ¿por qué f? Porque aquí GeoGebra, si nosotros nos fijamos, dijo que era f de x. Entonces, f 47 nos va a dar la respuesta. Y en esta pregunta, para esta función, las respuestas, que es 1202, corresponde al valor. O sea que el valor de la gasolina, la semana 47, es de 1.202 pesos. Es muy importante tener presente esto. Cuando hablamos de funciones, lo que estamos haciendo es relacionar dos variables. En este caso, la semana para obtener el resultado que es el valor de la gasolina. Entonces, nuestra segunda respuesta sería 1.202. Bueno, estamos hablando de pesos, pero aquí solo ingresamos los números. Así que ahora vamos a pasar a la pregunta C. ¿En qué semana el valor de la gasolina será de 1.182 pesos? Si nos fijamos en esta pregunta, lo que nosotros tenemos es el valor de la gasolina. Por eso es importante conocer lo que, o sea, saber o tener claro lo que vimos al final de la pregunta A. Todo esto que está acá. Si conocemos la semana, solo hay que reemplazar. Si conocemos el valor, el precio de la gasolina, entonces hay que resolver una ecuación. Entonces, en este caso, esto, 1182, indica que el resultado de la función es 1182. Por lo tanto, tenemos que resolver una ecuación.
En GeoGebra, para resolver ecuaciones, bueno, hay varias formas de resolver ecuaciones y uno de los comandos que podemos usar es el resuelve. Resuelve y entre paréntesis vamos a escribir la ecuación que queremos resolver. Así que es importante tener presente qué es lo que vamos a resolver. Si nosotros nos fijamos en la ecuación, nosotros queremos cambiar el resultado por 1182. O sea, podemos escribir resuelve y entre paréntesis vamos a escribir la ecuación que queremos resolver. En este caso, 1182 igual a los 5x más, ¿cuánto era la función? 967. O sea, podríamos escribir esto y vamos a resolver. Otra forma sería escribir resuelve y entre paréntesis escribir que f sea igual a 1182. Cualquiera de las dos formas vamos a llegar a la respuesta. Obviamente la segunda forma parece más simple porque hay que escribir menos, pero eso solo se puede usar si la función ya estaba definida, o sea, si aparece f igual a 5x más 967 en este caso. Entonces vamos a escribir resuelve, la primera opción, y entre paréntesis vamos a escribir la ecuación. Entonces, f igual a 900, o sea, perdón, 1182 nos va a dar que la respuesta x es 43. Fíjense que si escriben resuelve y ustedes escriben la ecuación, 967, la respuesta va a ser exactamente la misma. No existe diferencia en la solución que aparece ahí. Entonces, sea cual sea la forma que escriban, esto nos va a decir que x es igual a 43. Y por lo que habíamos visto al comienzo, x corresponde a la semana. Eso quiere decir que el precio o el valor de la gasolina la semana 43 será de 1182 pesos. En resumen, vamos a volver a hablar de la función 967. En resumen, tener claro qué es lo que significa cada variable es lo más importante para resolver estos problemas. En este caso, x es semana. Y si x es semana, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, cada vez que conozcamos alguna semana, vamos a escribir entre paréntesis la semana que queremos evaluar. O sea, si fuera semana 50, F y entre paréntesis 50. Si fuera semana 40, F y entre paréntesis 40. Por otro lado, si lo que nosotros conocemos es el resultado de la función, y en esta pregunta el resultado es el valor de la gasolina o los pesos, si conocemos los pesos, entonces lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación y eso se hace con resuelve. Y entre paréntesis vamos a escribir la ecuación que queremos resolver. Entonces, saber qué significa cada variable es importante porque es lo que nos va a indicar qué es lo que tenemos que escribir o cómo tenemos que resolver. En algunos casos solo reemplazar, en otros casos resolver una ecuación. Entonces esto era semana 43. Vamos a ir a escribir la respuesta y vamos a guardar. Finalmente, y para esto no necesitamos GeoGebra, vamos a responder la pregunta D. Para responder la pregunta D tenemos que em, fijarnos en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una función lineal, la función lineal siempre tiene la siguiente forma. Un número por x más un número solo. Dentro de esto existen dos valores que son bien importantes en la función lineal. El valor que multiplica la variable x y el valor que está solo. Al valor de a le damos el nombre de pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta
que es el número que multiplica la x, indica la variación de los resultados. Básicamente indica el cambio de los resultados. No es la definición formal, pero sí sirve mucho para entender qué es lo que hace ese número, o sea, de cuánto en cuánto están cambiando los resultados. Y el valor de b, que recibe el nombre de coeficiente de posición, nos indica el valor inicial o resultado inicial. Resultado inicial, básicamente, si cambiamos la x por cero, es el resultado que vamos a obtener. Si nos fijamos acá, en la función que teníamos, 5x más 967, el coeficiente de posición es 967, quiere decir que es valor inicial. O sea, si nosotros cambiamos la x por cero, f de cero, ese va a ser el resultado, 967. Es el valor inicial. Así es como parten todos los resultados. Y el 5, que es la pendiente, en este caso, nos indica cómo van a ir cambiando los resultados. O sea, si cambiamos la x por uno, ahora el resultado es 972. Si cambiamos la x por 2, ahora el resultado es 977. Si cambiamos la x por 3, ahora el resultado es 982. El 5, que es la pendiente, lo que nos dice es que los resultados van a ir subiendo de 5 en 5. Por ejemplo, de 972 a 977 hay 5 de diferencia. Aumentó 5. Luego, para cuando cambiamos la x por 3, si volvemos a aumentar 5, da 982. Entonces los valores de la función lineal nos dice cómo se comporta la función. El coeficiente de posición nos indica dónde parten los resultados y la pendiente nos indica cómo cambian los resultados. Ahora, toda esta explicación es por lo siguiente. Dice, debido a circunstancias a nivel mundial, el valor de la gasolina comienza a bajar cuando alcanza un valor de 1.292 pesos por litro, disminuyendo 5 pesos cada semana. Y la pregunta es, ¿qué función modela esta nueva situación? Si nosotros nos fijamos, en este momento, el precio con el que parte al momento de cambiar es de 1.292 pesos cada litro. Y cada semana el valor va a cambiar disminuyendo 5 pesos por semana. Eso quiere decir que en este caso, la función, que le vamos a dar el nombre de g, como disminuye el resultado 5 pesos por semana, entonces no va a ser 5 la pendiente, sino que va a ser menos 5. Y el valor inicial, que es el valor en el cual parte, sería 1.292. Entonces, la función que modela este nuevo escenario sería menos 5. Vamos a cambiar el color. Menos 5, porque baja 5 pesos cada semana. Y el valor inicial, como el precio en el cual parte todo esto, es de 1.292 pesos. Si ustedes se fijan, y es bien importante tenerlo presente, cuando queremos hacer cálculos o resolver ecuaciones, en general es bastante simple si nos apoyamos en una aplicación. Pero entender qué es lo que significa los números que estamos obteniendo o la fórmula que estamos obteniendo es un poquitito más complejo. Y es importante tener presente qué significan todos estos valores y cómo se definen en general. Vamos a escribir nuestra respuesta. En este caso es menos 5x más 1.292. Y una vez que tenemos todas las preguntas con sus respuestas, vamos a ir a la pestaña de resultados y vamos a terminar la evaluación y ver cuál es la nota que obtenemos. En este caso, tenemos el 100% de las respuestas correctas. En el caso que no obtengan la nota que ustedes esperan o el porcentaje que ustedes esperan, pueden ir a la
pestaña de soluciones y aquí va a aparecer cómo se resuelve la pregunta. Fíjense que en la pregunta A, el primer desarrollo que muestra es cómo se hace de forma algebraica, pero en este caso, como lo estamos resolviendo con GeoGebra, también aparece cuál es la forma de escribir todo esto en GeoGebra para poder obtener la función que buscamos. Eso ocurre en cada una de las preguntas, así que lo pueden considerar. Y una de las cosas que recomiendo es que una vez que terminen de ver este video, vayan a resolver. En el caso que ya hayan resuelto y no hayan tenido el puntaje que querían, pueden ir a volver a resolver y se van a cambiar todos los valores y ahora pueden volver a resolver la pregunta para ver si obtienen el 100%. Así que eso, espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden escribir y nos vemos en otro video.